del Portal Fusión. En los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Mitos del más allá. Mitos del más allá. Programa paranormal de Armenia, Quindia, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas. En las montañas y ríos viven seres más allá de nuestro entendimiento. Para algunos mitos, para otros leyendas, para nosotros una realidad. Bienvenidos a la 13ª temporada de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Embárcate con nosotros en este viaje de no retorno. Conoceremos mitos y leyendas e historias que no se borrarán de nuestra mente. Cordial saludo para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche. Damos inicio a Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. El espacio para hablar de lo desconocido, hablar de esos seres que tanto nos generan intriga, hablar un poco de ese más allá, de esas criaturas, de esos mitos y leyendas, de todos aquellos seres que nos generan tantas preguntas, pero que al final del día tienen tan pocas respuestas. Como cada semana les damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de las diferentes emisoras, mismas que apoyan este proyecto radial, este programa que llega a sus hogares cada semana, trayéndoles en esta ocasión, temporada número 13, mitos y leyendas. No solamente resaltando todo ese folclore alrededor de los mitos y leyendas colombianos, sino también trayéndoles esa variedad y esos contrastes con diferentes países, Argentina, Uruguay, también por ahí tenemos a México, que nos permite conocer un poco más de esos mitos similares en diferentes territorios. Y como siempre, desde Gritos del Más Allá, les extendemos la mano para que se comuniquen con nosotros a través de nuestra página oficial, gritosdelmasallá.online. Recuerden, en este programa utilizaremos media hora para hablar sobre esos mitos y leyendas, y la media hora restante estaremos hablando con ustedes, nuestros oyentes, que nos envían historias a través de esa línea única 302-636-8920, línea de misterio, línea habilitada para que todos ustedes puedan compartirnos esas experiencias paranormales. Algunos quizás no las creen, pero en Gritos del Más Allá es muy probable que alguien más haya tenido alguna experiencia similar. Pero antes de iniciar debemos agradecerles también a todas aquellas emisoras que están ahí ya pendientes y transmitiendo Gritos del Más Allá y nos permiten llegar a cada uno de ustedes. Así que el agradecimiento a todas y cada una de ellas: Zulemaida Comunicaciones, Latina Estéreo, Fusión Radio, también a Sirius Radio, a Ganso TV, también el agradecimiento a Radio Poesía y a todos aquellos que conforman este grupo como Tano Radio y todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales como Facebook. Antes de iniciar, también le damos la bienvenida a nuestra mesa de trabajo. Arlex, muy buenas noches. Buenas noches a todos, espero que estén muy conectados a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Una nueva entrega que tenemos para ustedes dentro del espacio
de nuestra alianza de medios, gracias a todas esas emisoras, Ganso TV también en México, que hace parte de la casa, a las páginas que nos retransmiten, y por supuesto Plus Transmedia Digital, que hace parte de esta casa, y por supuesto Gritos del Más Allá en la fanpage, por supuesto, y en fusionradio.fun. Muy fácil para que ustedes se busquen, se encuentren, se conecten y la pasen muy bien con nosotros, trayéndoles toda esta información que es de ámbito paranormal, información que es muy clara, muy precisa. A veces tenemos unos invitados que nos sorprenden por la capacidad que tienen de contar sus historias y de llevarnos a esta conexión tan maravillosa con Gritos del Más Allá. Pero por lo pronto los invitamos para que durante estos 56 minutos en las emisoras de FM Latina, la de Suldemaida 106.9, por supuesto, con el señor Andrés Yepes en la descarga, y en Suldemaida a la gente de Emisora Energía, al señor Cristian Devia, a toda esa gente que hace parte de Tano Radio, que hace parte de nuestras casas radiales, y a través de los 97.9, mil y mil gracias por estar con nosotros, por pasarla muy pero muy bien, de la mano de la inconformidad, de la mano del misterio, de la mano de a veces de la ignorancia que a veces nos acompaña, porque muchas veces somos muy ignorantes. No falta el que diga que pasar un gato negro y escupe 3 veces, que pasar debajo de una escalera puede no tener repercusiones, bueno, una cantidad de cosas, que algunas cosas son más mitos que realidades, y pues la idea es que ustedes también aprendan a distinguir un poco y también tomen sus propias determinaciones, Alejandro. Claro que sí, Arlex. También le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, y a toda nuestra comunidad que ya se conecta aquí en nuestro programa de cada miércoles, Gritos del Más Allá. Así es, Alejo, otro mito más, y esta vez más interesante porque es de la zona del Magdalena Medio. Hay que resaltar algo, ya no es para nadie sorpresa esos mitos y leyendas que vamos a hablar. Aquellos que están conectados a través de nuestras páginas, como el Facebook, como nuestra página oficial, como nuestro Instagram, como nuestro TikTok, ya se han enterado de qué mito y leyenda vamos a hablar el día de hoy. Y es un mito no tan conocido, no es tan común, no es tan coloquial, como serían los duendes, como serían las lloronas, como serían estos seres que tanto conocemos, como lo es la Madre Monte, como lo son esas criaturas que van muy ligadas a ese folclore, a esa naturaleza. Hoy tenemos un tema muy interesante porque la muelona hace también parte de esos mitos y leyendas colombianos que de alguna u otra manera jóvenes de nuestra edad llegaron a leer, llegaron a ver en las escuelas, llegaron a ver incluso en esas casas de las culturas donde se pueden encontrar diferentes mitos y leyendas. Es importante resaltar que lastimosamente el día de hoy hemos de alguna u otra manera descubierto que muchos jóvenes no conocen estos mitos y leyendas. Hemos tenido conversación con algunos oyentes, hemos tenido conversación con muchos jóvenes, los cuales la mayoría de mitos y leyendas no los conocen. Esos mitos y leyendas colombianos que son muy propios de esta tierra, muy propios de Colombia como tal, y hay jóvenes que no los topan, digámoslo de esa forma tan coloquial. Y es importante desde Gritos hacer ese llamado, invitar a los jóvenes, a usted como padre, a comentarles esas historias. Hacen parte no de una cultura tan terrorífica, sino más que nada esas raíces de cada uno de los municipios, de cada uno de los departamentos, que nos permiten conocer incluso el folclore, la forma de pensar de cada uno de esas personas, de esos abuelos que nos traen esas historias, algunos para divertirnos un poco, otras para corregirnos en dado caso y evitar que hiciéramos alguna travesura, pero más que nada nos permite, digamos, navegar en ese mundo de criaturas, de seres que de alguna u otra manera nos permiten estar pendientes de esa creatividad, estar pendientes de toda esa biodiversidad que existe, no solamente de seres, de especies, sino de criaturas como lo es la Madre Monte, como lo es el hojarasquín, como lo es el hombre caimán, como lo es el patetarro, como lo es el tunjo de oro, como lo es la muelona. Así que no alarguemos más el tema e iniciemos con este mito o leyenda, en este caso la leyenda de la muelona. Hugo. Así es, Alejo, acá tengo la leyenda de la muelona. Dicen que la muelona es una mujer muy bonita de largos cabellos, ojos electrizantes, una dentadura como una fiera que destroza fácilmente tanto a un ser humano como a una vaca o a un mismo caballo. Como la dentadura se exhibe siempre, parece que estuviera continuamente riéndose. Emite unas carcajadas ensordecedoras y aterradoras.
haciendo esternecer la zona donde se encuentre. Las horas preferidas para salir a los caminos son de 6 de la tarde a las 9 de la noche. A los caminantes se les aparece la orilla del sendero o contra los troncos de los árboles, a manera de una mujer muy atractiva y seductora. Pero al estar unidos en ese estrecho abrazo, lo tritura ferozmente. Casi siempre persigue a los jugadores empedernidos, a los infieles, alcohólicos, perversos y adúlteros. Los campesinos dicen que los hogares se les libran de ella. Son los que tienen a los niños recién nacidos o mujeres que van a ser madres. ¿Cuál es la leyenda así como tal de la Muelona? Según los cronistas, en esta época se remite a la parte colonial. Se diseminaban por el país a través de las mujeres españolas, que aunque muchas de ellas eran muy buenas en los pésimos antecedentes, según este estilo errante era muy perverso esta parte de la corrupción, lo que ocasionaba perjuicios lamentables a familias en diferentes ocasiones. Una de ellas era la maga. Estableció su negocio resolviendo consultas amorosas, arreglando mejor o desbaratando amores, como tal así negocio que se conoce hoy en día de todos los charlatanes o como tal, y fueron leyendo y también hacía lecturas de mano. En fin, todo lo que fuera como la parte de artimañas. Cuando conoció mucha gente tenía una clientela y ensachó el negocio con toda una casa de inversión. Conquistaba mucha parte y fue reconocida en mucha parte en el pueblo por parte de los criollos. Al seguir con estas atrocidades cometidas por la perfidia de la mujer fueron incontables. Ella enseñó a los jóvenes a evitar la maternidad. Cayó la ruina en centenares de hogares y se agendaron la gente fortunas y vivió como tal. Pero justamente con esta parte de la maga, la casa se llenó a un olor nauseabundo el día cuando la fueron a atacar, hasta el punto de tener que abandonarla inmediatamente. Y es que Hugo, esa historia se vuelve muy similar a una que habíamos hablado esta semana. Volvemos a ese tema de ese control, más que nada de las mujeres, como lo veíamos con la patasola. La Muelona tiene un inicio muy similar, como bien usted lo decía, una persona que tenía muchos conocimientos, que trataba de dar ese conocimiento a algunas personas. En esta cultura como tal, la historia va así, en otras culturas la historia se modifica, y es una persona que tenía libertinaje y tenía, digamos, un conocimiento más allá de lo que debería tener, y por ende fue de alguna u otra manera pues buscada para evitar que esparciera esa información. En este caso y en este dato específico que nos estaba brindando Hugo, que es esa historia de origen, hay que destacar unos puntos clave. La Muelona tiene comportamientos muy similares a la patasola, y es que volvemos a ese tema de entidades justicieras, ¿no? Una mujer que lo que hace es seducir a los hombres, los lleva y los despedaza con sus muelas o con sus dientes. Para algunas culturas son afilados, para otras son unas muelas común y corriente, pero con una mandíbula muy fuerte, muy grande, que es capaz Exacto. de no solamente matar humanos, sino también hacerlo con animales como lo son vacas y como lo son los burros o los caballos. En su entonces, nosotros conocemos mucho la historia de este animal, el chupacabras, pero en estas regiones, antes de que se conociera el chupacabras, digámoslo de esa manera, se le atribuía la muerte al ganado, a los caballos, a los burros, a estos animales, a la Muelona, una mujer que divagaba en los bosques, que divagaba en los caminos, en las veredas, y esta mujer lo que se encargaba de hacer era, primero, justiciar a los hombres infieles, es decir, aquellos que no solamente se acostaban con otras mujeres, sino que también eran infieles en pensamiento, algunos llevándose en el bosque, mutilándolos, algunas partes del cuerpo, en otros casos simplemente devorándolos por completo. Obviamente aquí hay una connotación importante y es muy similar a la patasola. La Muelona tenía esa cualidad también de, digamos, volverse una mujer muy linda. A la hora de que ya le iban a dar un beso, pues era cuando se empezaba a deformar y a convertir en esta criatura que es terrorífica. Es importante también destacar cómo esas culturas lo que hacían era nuevamente dar como una entidad que se encargara de que los hombres de alguna u otra manera no fueran ni borrachines, que no regresaran a sus casas muy tarde. Bueno, hacer como lo que uno llamaría una conciencia social o unos reglamentos sociales más atribuidos a un castigo, que en este caso era la muerte. Con respecto a lo que también nos decía Hugo, de que perdonaba la vida, era simple y llanamente porque sabía que había vida ahí, ¿cierto? Entonces a las mujeres embarazadas no las tocaba, algunas de ellas les acompañaba de hecho a la casa cuando sabía que había un camino peligroso. A los hombres que iban a ser padres o que estaban cercanos a esa paternidad,
pues los dejaba ir, obviamente con algún tipo de lección, y es ahí donde esos mitos, esa leyenda de la muelona empieza a esparcirse, ¿no? Son personas que aseguran haber visto una mujer muy bella, que de alguna otra manera cuando le iban a besar, vieron que tenía unos dientes grandísimos, unos dientes afilados, unos dientes de bestia, como decían muchos de esos relatos. Y en ese punto es que empieza a crecer tanto esa historia. Habían hombres que justificaban el avistamiento de la muelona, habían otros que decían, no, mi primo una vez me dijo que vio lo mismo y que la muelona le había dicho que si lo volvía a ver en ese tipo de comportamientos, lo iba a desaparecer, se lo iba a llevar, se lo iba a comer. Y efectivamente lo que decían es que el muchacho no aparecía, porque siguió tomando, siguió siendo infiel y pasaba por el mismo camino y la muelona se lo llevó. Bueno, por acá esto funciona más bien encendido. Por acá dice también, dentro de las historias que tenemos, dice que hay otro ser muy similar para los espacios de Antioquia, que la llaman la colmillona. Dice que para muchos la colmillona y la muelona son las mismas, son la misma mujer, pero los campesinos antioqueños saben muy bien que en realidad se tratan de dos mujeres muy diferentes. La colmillona aparece principalmente en Antioquia, no se sabe por qué tiene colmillos tan grandes, no hay ningún daño, pero su aspecto terrorífico hace que los hombres la eviten. Esa es la colmillona, o sea, no hace ningún daño. Dicen los campesinos que al anochecer, cuando llegan de trabajar, prenden una hoguera para hacer arepas, carne y café, y que cuando están entretenidos hablando, la colmillona aparece, sirve un pocillo de café, se roba una arepa y se va sin decir o hacer nada. La muelona, en cambio, es la mujer mala. Dicen que en tiempos de la colonia, una gitana llegó a nuestro país, abrió casa de juegos y bebidas, y con eso trajo la perdición a nuestros muchachos y personas en el pueblo, lo que estaba narrando ahorita mi querido Hugo. Esta hermosa mujer era fina, deslumbrante y con unas dentaduras supremamente preciosas. Un buen día apareció muerta en su casa y las mujeres del pueblo aprovecharon la ocasión para robarle todas sus cosas. De pronto se escuchó su voz diciendo: desde hoy me voy a vengar de las mujeres y los hombres andariegos por haberme llevado a la muerte. De ahí arrancó esta historia desde los orígenes antioqueños, orígenes campesinos. Mire que ahí hay dos mujeres que aparecen, una que es la colmillona, que también había que traerla a colación aquí a la invitación de este espacio, porque pues es una mujer más bien de tez horrible, por así decirlo. Sus condiciones en sus dientes son de colmillos, más bien yo tiraría a ser más bien como una vampiro, como no sé, algo así como unos dientes así puntiagudos, no sé, y dice que se roba el pan, el café y se va. O sea, es como un invitado de esos importunos. Y de hecho, si nos ponemos a mirar, Alex, esa leyenda podría haber sido una persona con algún tipo de deficiencia mental en su entonces, también, que empezó a generar ese misticismo, esa leyenda a lo largo. Es que de hecho la colmillona, sí, como bien lo dice usted, es muy similar a la muelona por sus condiciones faciales, sus condiciones, digamos, en la parte de la mandíbula, en la parte de la boca, pero esta nunca se relata que hace algo. Si mucho, en algunas de las historias, cuando van y tratan de chistarlo, decirle que se vaya, ella lo que hace es que le sonríe de una forma tétrica, porque entendemos que su dentadura era horrible, y se va. Más la muelona no tiene la posibilidad de usted de acercársele. Si se le acercó, rece porque se lo llevó. claro. Exacto. Mientras que la muelona es como o sea, como usted lo dice, es de allá de Antioquia. La muelona aparece en la región andina en la parte de Huila y Tolima. Son dos historias muy similares en una misma, digamos, en un mismo país y en unas regiones muy cercanas. Y es que de hecho hemos visto también esas variaciones con el hombre caimán, donde Sí. en un sector hace ciertas acciones y en otro sector hace otras acciones. Como Sigue siendo como nuestra querida Llorona. como nuestra querida Llorona, que podemos ver esas variaciones en Colombia, en Argentina, en México. La vez pasada nos habían dicho una Llorona que era de Japón, si no estoy mal, de China, Creo que era sí. muy similar y tiene unas connotaciones supremamente similares a la Llorona de nosotros, con la única variación de que su historia de origen no es que ahogó a sus hijos, sino que se los robaron y lo está buscando. Y hay otros casos a lo largo del mundo que presentan esas historias. Con respecto a este tema de la muelona, Arlex, hemos hablado de esas contras, de cómo se puede combatir, cómo puede uno evitar el tema de la muelona. Bueno, lo principal es, mi hermano, si usted tomó, si usted es infiel, no vaya por caminos solitarios. Hay que dejar algo muy claro: la muelona simplemente se presenta como esa entidad justiciera
en caminos de trocha. No se ha avistado en las ciudades, en los diferentes mitos y leyendas que existen. Siempre está muy arraigada al tema rural, a ese tema de las veredas, ese tema que todos conocemos, que hay mucho bosque, que hay mucho lugar donde, digamos, de alguna manera esas criaturas podrían llevar los cuerpos y difícilmente los podrían encontrar las personas. Hay que entender también algo, Arlex y Hugo, con respecto a la muelona. Es una de esas criaturas que se podría decir no hay oportunidad de salvarse. Sus contras son muy pocas, entre esas dependiendo una de las principales, que es la fe, una fe en Dios, una fe en un escapulario, que es una de las principales, y digamos de alguna manera disculparse con un ser todopoderoso antes de que la muelona se acerque hacia ti. Muchos de los relatos dicen que con un escapulario y al ver ya a la muelona a lo lejos e identificarla, así sea una mujer muy linda, pues se puede identificar por lo que está un terreno solo. Una mujer muy linda en un terreno solo no es muy común que digamos. Al identificar la muelona, arrodillarse, pedir perdón a Dios por sus acciones, por haber sido infiel, por haber sido alcohólico, en dado caso, y rezar porque la muelona le perdone. Dicen los diferentes mitos, o bueno, los diferentes leyendas que hay alrededor de cómo evitar la muelona, que se debe agachar uno, arrodillarse, pedir perdón con la mirada hacia abajo, y si tuvo suerte y le perdonaron, al alzar la cabeza ya no está la muelona. Si no tuvo suerte, lastimosamente la muelona va a estar al lado suyo. Pues no aparece más. Si no tuvo suerte, ya ahí está. Adiós. Finiquitado. Triturado por sus muelas, por ese abrazo letal. Y bueno, pues ahí es la condición y la connotación de entender que cada uno de estos escenarios que se nos presentan son escenarios totalmente rurales, escenarios después de las 7 de la noche, donde los caminos están solos, no están iluminados, donde la gente de cierta forma cierne el terror o el miedo para que las personas no salgan de sus fincas, no se muevan por esos caminos veredales, para que no hagan contacto con los otros vecinos, porque no sabemos qué entidad puede estar rondando en esas noches. Digamos que aquellos que iban a tomar al pueblo, aquellos que eran pendencieros, aquellos que eran apostadores, aquellos que les gustaba la vida buena de salir a las 5 de la tarde del Tajo, del lugar de trabajo, para irse a beber, para el otro día trabajar, pues obviamente se encontraban estos espíritus justicieros, estos espíritus que vienen con esa energía, digamos que entramada en esa necesidad de hacer justicia por sus propias manos, o simplemente para aquellos que aprendieran lo que era respeto a estas entidades, o simplemente respeto a sus esposas, a su familia. Arlex, y en otra parte de esa leyenda hay un caso en el cual se dice que la muelona también, a pesar de que está muerta y a pesar de que tiene esa parte tan mística y tan salvaje de matar a estas personas, se dice que es posible hacer un trato con la muelona para que utilice sus cualidades, que ya bien lo habíamos escuchado, de gitana, de poder leer el futuro, de poder hacer diferentes cuestiones que se podrían atribuir en algunos casos a brujería, para que lo haga e interceda por usted en algún trabajo que está haciendo. No todas las culturas comparten esta parte de la leyenda, y aquellos que la comparten es muy específica, como debe hacer usted este tratado con la muelona. Principalmente no puede tener ningún pecado encima, no puede ser infiel, no puede ser jugador, no puede ser bebedor, y sí debe tener una conexión, digamos, muy concreta con esta muelona. Tiene que tener algo de tabaco, tiene que tener diferentes elementos que son muy característicos en esa magia gitana, esa magia, claro, que nos permitía de alguna u otra manera en diferentes culturas conocer futuro, conocer esas suertes, el azar y todo lo que se encuentra ahí. Antes de continuar con este temita, Arlex, la muelona, un tema muy interesante, vámonos con saluditos que nos llegan a través de nuestro Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo a través del Facebook oficial de Fusión Radio, Portal Fusión y Fusión Radio, y a través de Gritos del Más Allá en Facebook. Por acá le damos el saludito a Adriana Mazaeda, que nos dice: hola chicos, desde Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Ya les compartí el en vivo, y Zona Cero siempre presente. También le damos la bienvenida a Luz E. Soler, que nos dice buenas noches, al señor Marcelo Fernández desde Argentina, que nos dice buenas noches amigos, desde Montegrande, BC, Argentina, escuchando y haciendo el aguante. Muchas gracias a todos aquellos que se van conectando y comparten esta señal de lo paranormal, y también nos permiten llevarles a ustedes esas historias colombianas: la muelona, la patasola, la madremonte, los duendes que tenemos acá en el Quindío. De hecho, una
un caso muy interesante, más adelante lo estaremos trayendo. La taconera de Salento. También tenemos el tema de las discotecas, el diablo de las discotecas, que eso sí se comparte en todas partes, ¿no? Sí, lo hemos eso es hablado verdad. Sí, eso en es- Enlace Paranormal, donde tenemos unos compañeros de Argentina, de España, de Perú, de Ecuador, y se me escapa uno que es de México, se me escapa uno que no recuerdo muy bien si es de Guatemala, pero una vez que estamos haciendo ese Enlace Paranormal, también disponible en nuestro YouTube, recuerden Gritos del Más Allá en YouTube, hablábamos de esos diablos que se aparecen en las discotecas, y cada uno de los países tiene un caso específico, una discoteca específica, y son discotecas que después de haber ocurrido eso, jamás negocio que pusieron ahí despegaba, negocio que estaba ahí, negocio que se acababa. Continuando con esta muelona Arlex, ¿qué más podemos contar de ella? Es una leyenda muy interesante que hace parte de esas correcciones, digámoslo de esta manera, a la sociedad en esos tiempos. No, pues ahí el tema de la muelona, como lo presentaba ahí, al igual que la colmillona, son temas de referencia que tienen que ver con el estado de la sociedad en ciertos momentos donde había ese incremento en esa energía de creer en lo que sucedía, en estas maldiciones. También la tenemos como estaba antes el tema de aquellos que creen en el tema futbolístico, y les pasó por ejemplo el tema del América con la maldición del garabato, o algunos que han sido maldecidos, que las maldiciones también tienen que ver con este tema. ¿Y por qué hablo de las maldiciones y la maldición del garabato? Porque ella maldice a las mujeres y a los hombres, y dice que va a cobrar venganza. O sea que hay una maldición intrínseca en todo el tema, y donde viene ese enlace con lo paranormal, con ese enlace con la información de no cruzar las carreteras, de no hacer este tipo de cosas, de no ser pendenciero, de no ser infiel, a pesar de que esta mujer era prácticamente una bruja, ¿sí? Por así decirlo, pero era una mujer preciosa. O sea que este tipo de cosas que van sucediendo van tomando una forma para que, no sé si se asusten, o para que los niños se porten mejor, o para que los hombres no sean tan llevados de sus ideas. O sea, son cositas que Aquí hay una son pregunta interesantes. que surge a la mesa, que lastimosamente la respuesta es muy ambigua, pero como la pata sola, ¿será la muelona una entidad que toma la naturaleza y la crea para hacer esas correcciones? ¿O será un acto de brujería que la permite regresar de la muerte para hacer esa justicia a nombre de quién? Podemos ver que en muchos casos se han presentado a través de esos seres, que muchas veces es la naturaleza quien los trae la muerte para de alguna u otra manera, digamos, justificar esa muerte, poder justiciar, poder hacer esas correcciones. El tema de la pata sola es muy específico, el por qué se puede hacer. Si nos vamos por la historia de que el esposo la mata y que la naturaleza misma se encarga de darle esas connotaciones para que pueda ella justiciar y, digamos, generar ese comportamiento recto a los hombres y a las mujeres. Pero en este caso la muelona creo que tiene una connotación más cercana a un acto de brujería y A un acto de revivir. venganza. Sí, es un acto total de venganza en el que busca como si ella hubiera sentido como que una injusticia que le hicieron a ella, porque ella solamente quería compartir su conocimiento. Su conocimiento. El único que quería. Y, pues, Y hay que ella sentía entender ese algo, ataque Hugo, de la que en forma. esos tiempos la gente era muy conservadora con respecto a eso. Bastante. Y puede ser que en su momento no era siquiera una gitana, sino que era alguien que tenía unos conocimientos de enfermería, unos conocimientos interesantes. Lastimosamente hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a ver una pequeña pausa. Antes de irnos, le envío un saludito muy especial a José Camacho. Nos dice: buenas noches, ¿cómo están? Hoy les reporto desde la casa, el vigilante José. José, muchas gracias a usted que se conecta con nosotros. Y recuerde, usted como con el oficio de vigilante, de pronto ha tenido muchas historias. Mándela a través de nuestro WhatsApp, que estos formatos de la temporada 13 es media hora un mito y leyenda y media hora historias de los oyentes. Así que no se desconecten. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos.
¿Buscas una experiencia única y segura en perforaciones corporales? En Dani Piercing somos expertos en el arte de la perforación. Nuestra técnica especializada es indolora y utilizamos luz infrarroja para acelerar este proceso. Ven y descubre por qué somos la opción número 1 y escríbenos al 300-535-8204 o a nuestro Instagram danipiercing.22. Estamos ubicados al frente del Portal del Quindío en el barrio Laureles, en Armenia. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Somos más que unos y ceros. Somos música de carne y hueso. Fusión Radio. Fusión. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Hoy iniciamos hablando de la Muelona, una leyenda muy interesante que además de eso nos permite conocer un poco más de ese folclore que existe alrededor de esas criaturas, esos seres inexplicables que a día de hoy lastimosamente han perdido mucho impacto en la sociedad, mucho impacto en los jóvenes, mucho impacto en todos estos mitos y leyendas que conforman Colombia y muchas partes del mundo. Hoy iniciamos con ese temita, la Muelona, una historia que, como bien lo decíamos, tiene mucho donde cortar, tiene un origen un poco ambiguo. No sabemos si pertenece directamente a esos seres justicieros creados por la naturaleza, por la misma parte de la mitología, o directamente se le atribuye a actos de brujería. Pero ya hemos finalizado esa media hora, hemos hablado ampliamente sobre la Muelona y llega la media hora del misterio, la media hora de los oyentes. Ustedes aquí tienen la palabra, ustedes son los que nos envían las historias para contarlas a través de esta señal y de las diferentes señales que nos permiten llegar a sus hogares. Y hago nuevamente la invitación. ¿Tiene usted alguna historia que quiera compartir con Gritos del Más Allá? Hágalo a través de nuestro Facebook, hágalo a través de nuestra página o a través de nuestro número. Toda esta información la puede encontrar en gritosdelmasallá.online. Ahí está el Facebook, está el Instagram, el TikTok, está el YouTube, están todas las redes sociales, incluido nuestro WhatsApp. Arlex, para hoy tenemos grandes historias, tenemos una variedad muy amplia que nos han compartido a través de WhatsApp y hay casitos interesantes porque de alguna u otra manera se parecen a esas historias que ya hemos leído, que ya hemos compartido con los oyentes, y es interesante resaltar eso, ¿no? Hemos encontrado como hay mucha similitud en algunas, permitiendo de que aquellos que nos la hayan enviado hayan conocido que no son los únicos a los que les pasó. Sí, y señor. de alguna u otra manera permite
que encuentren personas que tienen esa misma historia. Recuerden que desde Gritos usted no está, digamos, en esa parte de locura como algunas personas creerían. Y aquí tenemos un enfermero que también trabaja con el tema de salud mental, o sea que no estamos locos. Aquí el tema que nos llega a través de nuestro programa de Gritos del Más Allá dice lo siguiente: tengo 2 puntuales. En el interior vivo a 200 metros de un río y cuando mi familia me regaló un labrador me iba solo. Yo, ya que son animales que aman el agua y bucean, son perros maravillosos. Un buen día el perro miró al monte, comenzó a llorar y comenzó a ladrar con miedo. Era un ladrillo con llanto. Cuando me quedo mirando el otro lado, algo se mueve, pero no veo qué era. El perro no paró de ladrar y se puso el ambiente totalmente pesado. Compa, yo dije, voy para adelante. Mientras iba subiendo a la casa, el monte al lado del camino se movía. Yo tiraba piedras, pero la verdad es que estaba asustado. En la noche, primero tuve un sueño de 2 enanos con cabezas de puerco, se reían y se burlaban de mí. Me hacían sentir mal y yo trataba de despertar. Sentí que me desperté, pero iba flotando donde mi mamá y le dije a mi mamá, ayúdeme, y ellos gritaban, tiene miedo, tiene miedo. Después me desperté sudando y no regresé a dormir más a ese cuarto ni al río solo. Dormí como un mes con mi mamá y estoy hablando que tenía como 13 años. O sea que estamos hablando de una historia que tiene que ver con una edad temprana donde uno puede tener ciertos niveles de conexión o ciertos niveles de sensibilidad a eso que puede suceder en esos ambientes, Alejandro. Y es que destacar, Arlex, también esa parte de un lugar muy virgen a la mano humana, como lo decimos acá coloquialmente, esos lugares en los cuales no hay construcciones, lugares en los cuales no han tumbado, talado para construir edificios, sino que son lugares que se, digamos, de alguna manera conviven con el ser humano. Son esos ríos, esos lugares de purificación de energías, en algunos casos son lugares muy naturales que permiten incluso que ese tipo de criaturas, que ese tipo de seres estén ahí. Con respecto a lo de nuestro oyente, podría haber sido cualquier cosa, pero esa connotación, o bueno, esa parte específica del sueño se vuelve algo complejo y nos permite empezar a mirarlo desde diferentes puntos. Igualmente nos permite también divagar un poco entre esos significados, pero lo primordial, estos perros son perros que no se asustan con tanta facilidad, a comparación de otro tipo de razas que conocemos que se han vendido como seres muy fuertes, muy salvajes, pero que se asustan con facilidad. En cambio, esta raza en específico son razas cazadoras, son razas que de alguna otra manera aquello que puedan encontrar en estos sectores les llama la atención, y no simplemente por cazarla, sino también como para explorar qué es lo que hay, y más cuando están en temprana edad. Y es interesante ver estas historias, y agradecerle a nuestro oyente que nos la envía a través de nuestro WhatsApp por compartir esta anécdota. Y aquí hay algo que creo que todos hubiésemos hecho a esa edad: no volver a dormir en el cuarto solos e ir a dormir con la mamá. Es algo que le ha ocurrido a todo el mundo en alguna parte de su vida. Por acá nos llega otra historia, nos dicen: hola, Gritos del Más Allá, quiero compartirles mi historia, que en este caso no me ocurrió, pero a mis primos y a mi tío sí. Y dice lo siguiente: en mi pueblo resulta que en la casa de mi tío llegó la exnuera, se decía que era bruja. Ella fue a venderle queso y lo recibió la nueva mujer de mi tío y la corrió. Esa misma noche estaban ellos con sus hijos y otros familiares cuando de repente escuchan un boom, como si algo pesado hubiese caído en el techo. Quedaron todos extrañados, pero luego escucharon ese mismo estruendo en las casas de los vecinos, como si esa cosa que hubiese caído estuviese brincando encima de los techos de zinc. Ellos, ya alarmados, salen a la calle para ver qué era lo que ocurría y se dieron cuenta que trataba de una criatura. A pesar de que era de noche, lograban medio ver lo que estaba ahí. Ellos decían que era una criatura que les gritaba para asustarlos. La describen Gritos como una criatura humanoide con características de búho. Tenía plumas y hasta pico, pero el tamaño de una mujer promedio. Todos estaban aterrados, y desde los más grandes hasta los más chicos comenzaron a quitarse partes de la ropa en la calle para virarse la ropa, y ahí se esfumó. Es decir, se quitaron la ropa como para ahuyentarlo. En estos casos, Arlex, nos vamos mucho a esas historias de esas brujas que se convierten en búho, ¿no? Son muy comunes en México, en gran parte de Latinoamérica también son muy comunes. La que es la transfiguración, o convertirse, o moverse, o desplazarse
digamos, Alejandro, por ese tipo de situaciones que son dentro del contexto, dentro del el espacio de que la gente busca esos momentos de poder contar esa historia, porque una cosa nos puede parecer, y lo hemos hablado con los diferentes aspectos, de que yo veo un rostro y esto tiene un nombre. No, es que a veces uno ni siquiera le sabe el nombre técnico, simplemente sucedió algo que no podemos explicar, lo explicamos torpemente o llanamente o básicamente, pero en realidad estos seres o estas transformaciones o estos espacios pues están ahí, digamos que apareciendo, y a veces redundan en el mismo aspecto, en el mismo momento de encontrar estas situaciones con esa conexión con la realidad. A veces simplemente puede ser algo digamos que de toda la gente, que puede ser una histeria colectiva. Simplemente es eso, llegó una histeria colectiva, todo el mundo empezó a sentir algo que simplemente a través de una historia puede suceder, como hacía uno cuando se iba a acampar a donde los abuelos o a la casa de los tíos, donde había un patio, y los sobrinos, los primos, todo el mundo se unía a contar historias, y de un momento a otro usted empezaba a contar la historia del diablo y luego de una bruja, y luego que aquí se sintió y que yo sentí una mano fría. Bueno, y usted sabe que llamar a estos entes también de cierta manera con las narraciones hace que ellos estén interesados, ¿sí? Entonces digamos que hay mucho aspecto de la transfiguración del humano. De hecho, pues los chamanes y todo este tipo de personajes hacen eso, hacer la transfiguración. En México está el tema de la gente que se convierte, los nahuales. Entonces, digamos que es un tema muy abierto y que lo pone uno a pensar bastante cosas. Esta historia nos la enviaba Julián López, y sería muy bueno también que nos comente qué pasó después, que volvieron a ver a la ex nuera, pues ya que se decía que era bruja, si la volvieron a ver en algún momento, si de alguna u otra manera tuvieron un contacto, o si a día de hoy tienen alguna explicación por parte del tío, que era el que pues había estado cercano a ella, si en algún momento le había comentado que podía hacer ese tipo de cosas, que en muchos de los casos también se les comenta, ¿no?, a esas personas, solamente quedan de la vista larga. Muchas gracias a Julián, que nos envía esta historia a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, línea única 302-636-8920. Bueno, aquí vamos con otra historia. Nos dicen: muy buenas noches, gritos de más allá. Les voy a contar una historia que me pasó hace unos días o hace un tiempo. Yo iba conduciendo tarde en la noche. Yo estaba solo, llevaba las ventanas abajo, y me habían comentado que por cierto sector, en un puente, me dijeron que pasara rápido porque decían que subía una bruja. En ese puente podría jurar que miré por el retrovisor y vi a alguien de blanco y de cabellera muy larga. Estaba sentada en el puesto trasero. No sé si era mi mente que estaba sobrepensando, pero la verdad, pensar en eso da bastante terror. Y esa historia se comparte en muchas partes, ¿no? Estamos hablando de esas mujeres que se aparecen en las carreteras. De hecho, hay una historia, se me escapa el nombre específico, que es de una mujer, aparece siempre al lado de un cementerio y le dice a las personas que la lleven a su casa, o a los taxistas específicamente. Cuando el taxista la lleva hasta su casa, ella se baja del carro, entra a la casa y deja como un pañuelo, deja como una balaca, algo similar, una bufanda, y cuando el taxista toma la bufanda, se acerca a la puerta y dice: vea, esto dejó la muchacha que se acaba de entrar, sí. La señora que está ahí dice: no, ella se murió hace tantos años. Y es una historia que se comparte en México, acá en Colombia, también en Guatemala, en Chile. Es una historia que, digamos, se vuelve muy común y muy coloquial. O incluso la historia de la mujer que sale del cementerio y le pide que la lleven a una iglesia. También la monja. La versión de Chile se llama La Mujer de la Carretera. Sí, hay la monja. De hecho, creo que en uno de esos capítulos, no sé si es de Séptima Puerta o de La Rosa de Guadalupe, no recuerdo en qué serie, aparece el de una chica que está joven, tiene toga y birrete. De hecho, lo vi por TikTok esta semana, pero es una recreación obviamente de un caso que le había pasado a alguien. Entonces dice el taxista, le dice a la muchacha: bueno, yo la espero aquí, pero no se demore. Y el man, pasan 15 minutos y el taxista se baja pues resuelto y bravo, y ve que es un velorio. Entonces dice: vea, es que yo estoy buscando una chica de estas características y tal cosa. Y dice: pues la única que está con esas características está ahí, si quiere alce la tapa y mire.
cuando el hombre alza la tapa dice, pero no puede ser, ella me habló, ella me dijo que me iba a pagar, que yo no sé qué, y la pelada estaba ahí muerta. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de conexión, no sé qué tiene que ver a veces con los taxistas o con los transportadores, o en qué, digamos, frecuencia o en qué vibración se encuentra para uno poder entrar en esa, digamos, conexión con esos seres que están ahí desencarnados y que generan ese tipo de proceso, Alejandro. Arlex, y de hecho por acá nos envían una historia muy similar a través de nuestro WhatsApp, nos acaba de llegar. Vamos a adelantarla, esta es la ultimita que les comparto. Hágale. Nos la acaban de enviar a través de WhatsApp y es muy similar. De hecho, pongámosla después de la que nos comenta Jigsaw, nos comenta Hugo, porque tiene estas connotaciones. Ahí está. Dice lo siguiente: no es algo que me pasó, pero sí a un amigo del trabajo. Él solía ir a pescar en una laguna de las montañas y además hay que resaltar que ahí se encuentran muchos pueblitos alejados de la ciudad donde puedes ir a despejar la mente. Bueno, él me contó que aún existe una curva por las montañas, casi llegando a la laguna, donde ocurrió un accidente y murieron muchas personas, entre ellos una señora y su hijo. Cabe mencionar que es una carretera no asfaltada. Durante el día las cosas van bien, pero a partir de las 6 o 7 de la noche se ve como el ambiente cambia y se escuchan ruidos extraños como de lamentos, y si tienes mala suerte viene acompañado de neblina que no es recomendable pasar en esa noche porque es muy probable que te puedas volcar o que se pueda presentar algún accidente. En este caso mi amigo lo que me comenta es que se han presentado diferentes casos donde devolviéndose de la pesca ha escuchado lamentos y de alguna otra manera siente que alguien lo observa en esa curva. Oiga, les cuento acá rápidamente en los comentarios. Aparece Jonathan Ibáñez, hice un abrazo viejo Lex, conectado desde Medellín. Primer saludo para él, que está desde Medellín. Y el saludo para Adriana Masaya, que dice, ojo, lo que me gusta es lo que dice ahí: ¿por qué siempre una mujer de blanco y en una ruta? Bastante raro, ¿no? Y es que de hecho hay que hacer ese análisis, sí, porque es que uno no encuentra un hombre o la historia de que aquí me maté yo, o sea, el tema de la mujer de blanco que aparece y uno dice, aquí me maté yo, no, siempre es una mujer de blanco y siempre es un estilo camisón, algo, digamos que es muy recurrente, es un tema como de postura, es un tema como de, no sé. Y hay algo muy puntual que lo hablábamos ya hace varios días. Eso es un análisis como psicológico más bien, yo pienso que eso es como lo hablamos el mío, ¿no? hace días con el señor Marcelo Fernández, que nos comentaba esos avistamientos de mujeres con esas batas blancas, con el pelo así, no se veía hasta que apareció la niña del exorcista. No, de hecho sí hay datos de eso, porque de hecho el tema de la muelona, el tema de la mujer de cabello negro, el tema de la Madre Monte, que es un tema, la misma Patasola, son mujeres hermosas que pasaron por algo trágico, o sea, no solamente por la niña del aro o la niña del exorcista, sino eso viene mucho más atrás, por eso esa condición. Por eso sale esa condición, exacto, en la película. Exacto, pero es una condición que entonces nos está generando de cierta manera, digamos que... Como un código específico, sí, cuando vemos ese tipo como de un miedo criaturas específico, y entonces nosotros exacerbamos o sacamos ese miedo o lo proyectamos. No sé qué piense Hugo acerca del tema, porque pues, a nivel psicológico usted trabaja un poquito más el tema. Pues es que es por lo ideal como si nos ponemos así a analizar, por ejemplo, la Patasola, ella tiene como ese trauma o como tal, así es porque justamente ella estaba haciendo el infiel al esposo. Pues lo analicemos. El esposo casi saca una pinilla y le corta la pierna, y ella siempre va por los hombres infieles, ¿cierto? ¿O me equivoco? Si nos vamos así por la parte así de la, como lo decimos ahorita en la parte de la muelona, ella va por los hombres infieles, pero justamente va también por las mujeres, porque justamente es por la parte de la avaricia. Aunque Hugo se me fue por la parte de la explicación de la historia específica, sí, pero la parte psicológica es que esa muestra de la ropa blanca como una muestra de la corrupción a esa pureza de la mujer. De pronto la corrupción a la pureza, sí. Y también hay que entender algo, Arlex, en esos tiempos de colonización, normalmente la vestimenta de la mujer eran las enaguas, que todas eran blancas, muy largas, los camisones blancos eran muy característicos. Sí, por eso, es que eso es más colonial, es una ropa más colonial. Complejo. Si vemos el tema de Ineide Hinojosa, que era con Amparo Grisales, Margarita Rosa de Francisco, hace como 20, 30 años esa historia,
la mujer colonial era un camisón, o los abuelos, por ponerlo más sencillo, los abuelos, bisabuelos y de pronto, bueno, los padres no tanto, pero digamos que hasta los abuelos utilizaban esa ropa. Sí, que es muy, digamos, básica en ese tema colonial, ¿no? Y ahorita pues ya en estos tiempos, ¿usted dónde ve una mujer con un camisón? Una mujer con un camisón, eso ya no se ve, ¿sí? Entonces digamos que ahí hay un punto de histeria colectiva que de pronto hay que entrar a analizar desde lo psicológico. Y ahí es a lo que iba al inicio, hablando con lo que hablamos de Marcelo Fernández. Es quizás un miedo que tenemos desde hace mucho tiempo. Cuando sale el tema del exorcista, mucha gente empieza a avistar histeria colectiva. Se genera esa histeria. O quizás fue que al verlo en la pantalla grande esa criatura, se nos desbloqueó ese miedito que tenemos a lo largo de la historia. Por ahí dice Juliana Beltramelli que nos da un saludo. Hola chicos, excelente noche para todos. Es verdad, porque siempre son mujeres. Hace la pregunta. Si no está vestida de blanco, está vestida de negro, pero mujer tiene que ser. Pues de negro las brujas, relacionamos mucho las brujas con el sombrero puntiagudo, con la ropa negra translúcida, la ropa negra casi sexual, porque por lo regular, y lo digo de conocimiento de causa, cuando en mi casa, en el edificio donde yo vivo, que he vivido casi prácticamente toda la vida o en varias ocasiones, pero es el mismo edificio, o sea, el apartamento de mis padres, decían que había una mujer en el tanque de reserva de agua, o sea, esos son unos edificios y al final de los edificios había un tanque donde había mucha agua, donde estaba el agua para todos los edificios, y decían que se veía una mujer desnuda, o sea, porque no llevaba, o sea, llevaba ropa negra, pero esa ropa como una especie de seda, sí, una especie de seda donde se veía pues todo, o sea, también la bruja se volvió como algo muy sexual. Sí. Y es que de hecho eso viene mucho del tema de la lujuria, ¿no? Entendemos de que para esas culturas el tema de la lujuria era muy ligado a actos impuros. Ajá. Entonces, por eso también se le dio esa importancia a las brujas o a los demonios, que más que nada se presentaban como mujeres, de ser una figura muy sexualizada, una figura, digamos, de una forma muy coloquial, antojable a los hombres. Sí, de hecho, pues, y era lo mismo que ahorita con la muelona que estaba dentro del espectro de lo que hoy estábamos hablando. Son mujeres que son muy bonitas y que tienen, pues, como digamos, esos rangos específicos. Pero bueno, seguimos aquí con de estas historias que nos siguen llegando a través de nuestro espacio. Y bueno, aquí dice lo siguiente: a mí me pasó una vaina heavy, pesada, cuando estaba teenager, o sea, cuando estaba más chica. Había había ido en una Semana Santa con mis viejos a Los Santos a visitar familiares. Era de madrugada, sábado de gloria, noche clara, luz de luna, se colaba por la ventana y de repente me desperté de una sombra, una persona cargando una cruz, con una corona de espinas pasando por la ventana. Escuché los pasos y la cruz arrastrándose en la tierra, pero pasó de ida y vuelta. Yo pensando, ¿será alguna procesión? Pero no tenía sentido porque en ese espacio entre la casa donde estábamos y al lado donde era, no era muy amplio y solo vi una sombra pasar. Cerré los ojos bien apretados y me arropé de pies a cabeza. Al día siguiente fui a ver el área y estaba cercada, nadie debía pasar por ahí. No me lo explico al sol de hoy. Oiga, pues. Y de hecho aquí hay una historia muy similar que va muy ligada no a la Semana Santa, sino también a esas partes. En Semana de esas Santa figuras. pasa mucha cosa extraña, de verdad, sí. Que a pesar de que sea una celebración donde yo creo que toda la energía está evocada o abocada al rezar, al sentimiento, es una conexión también con una apertura, no sé, a una línea del más allá, o una línea, no sé, ahí como muy que complejo. Siempre le queda a uno compleja la vuelta. Y digamos que hay algo muy claro, el tratar de alguna manera dañar esa imagen que se conoce. Ya sabemos que pues el tema de adorar a las figuras es algo que según la religión específica como nace no se debería hacer, pero el traer una figura y tiene un nombre que se me va, demonizarla es la palabra, genera un terror mucho mayor porque lo tenemos como una figura de rectitud, una figura de paz. Lo que entonces, pasa es que cuando llegamos a eso, Alejandro, y ya llegando casi al corte del programa, cuando llegamos a eso es entregarle esa energía, así lo mismo que los muñecos de vudú. El muñeco de vudú, este muñequito que yo tengo acá que les voy a mostrar a ustedes, este muñeco no hace nada, ¿sí?
pero si yo de pronto lo intenciono, o si o lo bautizo Alejandro, y luego ya le pongo aquí un alfiler y le rezo a yo no sé qué Dios o a yo no sé qué entidad, puede que esto le genere de pronto algo en usted, algo, porque también tiene que ser cosas muy específicas. Esto no funciona porque a mí me dio rabia con Hugo, entonces se llama Hugo y le va a pegar un cocotazo y esto le va a doler la cabeza. No, eso tiene unas funciones, y también la magia y estos eventos que se hacen con magia, la magia pide algo a cambio. Entonces, nada es gratis. Ni en la vida real. Entiendan ni eso. A la gente que le gusta mucho hacer esas runas y esas vainas que están en TikTok, que hágase la runa del dinero aquí, que escríbasela acá, no, porque es que usted no sabe la condición que le está diciendo el otro personaje, y la otra persona puede estar ambientándolo o regalándolo a usted en un proceso que usted no tiene ni idea. Entonces, mucho cuidado con eso, porque puede que sí de pronto le aparezca el billete de 50,000, pero pues usted está vendiendo su alma por 50,000 pesos. Es como lo mismo, quien pide 50,000 puede estar pagando 1,000,000. Entonces, mucho cuidado con esos temas, Hugo. Vamos con otra historia que nos saluda nuestra querida oyente, pero quiere estar de todas maneras anónima. Una vez estaba en mi casa, tenía como 8 años. Estaba viendo la televisión y de repente alguien tocó la puerta bien fuerte. Yo salgo a ver quién era y resulta que no había nadie. Mi tía me regañó por abrir la puerta en medio de la noche. Al despertar, al día siguiente me entero que mi abuelo había fallecido en casa. En ese momento sentí frío. Hasta el momento no me ha pasado algo parecido. Volvemos a los temas de aquellos que mueren y vuelven a casa. Los desencarnados, lo que hacemos en el tema de deshacer los pasos, ¿no? Que es tan importante. Arrelexemos una última historia. ¿Nos da el tiempito para esa última historia? Sí, arrancamos con el último. Vámonos entonces. ¿Será que somos más sufridas? ¿Será por eso? Dice Adriana Masaya. Tiene toda la razón. Y Juliana Beltrameli, ¿será que durante somos toda la más historia, por eso? La mayoría de mujeres que tienen esa connotación paranormal tuvieron una historia de sufrimiento terrible? Así como dicen en las películas, una historia de origen brutal. Pero el tema de eso es ¿por qué con las mujeres y no con los hombres? O sea, los hombres, mire que aquí en Colombia sí tenemos el hombre caimán, el moán, el silbón, el patetón. Exacto. Pero son más corticos versus a la cantidad de mujeres que hay. ¿Será que es muchos que hombres de ellos murieron de borrachos? Exacto. O incluso por hacer una maldad. Así analizando yo así rápidamente para que terminemos con la última historia. Sí. Yo creo, no sé, yo relaciono de que es justamente si nos ponemos a la parte de la Biblia cuando vamos a la creación, Adán y Eva. Sí. Justamente podemos decir de que, recuerden la frase cuando dice, cuando lo destierra a Dios. Adán hemos hecho a partirse el lomo con el trabajo para cada día. Sí. Y a Eva a sufrir con la parte de tener los hijos. Entonces yo creo que es por esa parte, porque le dice de sufrir. Debemos así como el término de sufrir. Podría ser. Bueno, esta última historia, acordándome ahorita. Esta última historia nos la envía el señor Julián. No, esta no es de Julián. Esperen por acá, Santiago Henao nos envía esta historia. Sí. Gritos del más allá, aquí en mi casa, bueno, en todas prácticamente. Una vez llegué de trabajar y me quedé dormido en la orilla de la cama. Esto fue boca arriba. Yo siempre duermo boca abajo en una esquina de la pared. Hoy, ese día no lo fue. Me desperté de la nada, tipo 2 o 3 de la mañana. Estaba todo apagado, pero había luz de las ventanas y también había luz abajo de la puerta. Hay que destacar algo porque volvemos a un tema, Arlex, hago aquí un paréntesis. Había una mujer vestida de negro, como si tuviera una capucha, y se le veía la cara blanquita como el papel, inclinada, mirándome el rostro fijamente. Cuando se dio cuenta que me había despertado, se echó así rápido a correr hacia atrás y me giré a la pared a ver si la lograba ver más detalladamente y ya no estaba. Lo recuerdo clarito, me quedé completamente frío. También pasaba que yo duermo en un camarote, pero solo, o sea, en la parte de abajo, arriba no hay nadie. Muchas veces en esas noches se jamaqueaban o se movía la parte del camarote de arriba, me despertaba y no había absolutamente nadie. A veces se dejaban caer fuerte como si se hubieran sentado y se hubieran acostado y me despertaba por el impacto de la caída. Otra vez estaba durmiendo y de la nada me desperté con mucha sed. Me levanté a la cocina, todo el trayecto se escuchaba a alguien en el techo caminando, arrastrando algo en el techo de zinc. Cuando también hay que destacar que murió mi abuelo, la noche de ese día en la madrugada la puerta de mi cuarto tenía seguro por dentro y se abrió hasta la mitad. Se vio también cerrar. En ese momento veo como una figura parecida a la de mi abuelo trataba de entrar,
pero no lo lograba. Y esta es la historia que les comparto. Tengo muchas más. Lastimosamente, a pesar de que me he cambiado de casas, siguen ocurriendo. Llegamos al final de Gritos del Más Allá. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado y que ha tenido ese momento con nosotros a esta hora, porque pues tenemos que respetar los horarios de los enlaces en FM y bueno, pues si no seguiríamos aquí una hora más. Mil y mil gracias a todos ustedes, espero que estén conectados y sigan conectados a todo esto que les traemos. Recuerden que hay versiones extendidas de lo que estamos hablando a través de nuestras redes en Gritos del Más Allá. Yo por lo pronto me despido y dejo al mando a Alejandro para que se despida. Muchas gracias a Hugo Ernesto Arias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a Alejo y muchas gracias a Les y a toda nuestra querida audiencia que nos escucha. Recuerden, apenas acabemos aquí, de una estamos subiendo a YouTube. Claro que sí, recuerden que todos los videos están disponibles a través de nuestro YouTube, que de hecho le ha ido muy bien en tema de seguimiento. Recuerden, somos Gritos del Más Allá en todas las redes sociales y como lo dice nuestra mascota, la oscuridad no invada su hogar. Los bosques, en las montañas, en las cañadas y los ríos viven seres que no comprendemos. Seres terroríficos y seres benevolentes. Seres que están fuera de nuestra explicación. Seres que habitan lugares lejanos, también están entre nosotros, en nuestras calles, en nuestros hogares. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, donde exploramos lo desconocido, lo misterioso y lo paranormal. Informamos, no asustamos. Prepárense para navegar en este mundo de mitos y leyendas. Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Toma asiento y navega con nosotros en estas historias, mitos y leyendas.